Muy bien, buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Que parece que estemos contentos de vernos. Parece que buenos días que vinimos hoy a la iglesia. No, buenos días que hemos venido hoy a la iglesia, hermanos. Es un placer volver a estar aquí y la verdad que, como decía nuestra hermana Moraima, el testimonio de Ulrich, ¿verdad?, podía haber ocupado toda la escuela sabática, pero también podía haber ocupado todo el culto, porque ya después de la enseñanza y la práctica que hemos visto hoy, ¿verdad?, la verdad que ya las palabras quedan en poco, ¿no? Pero bueno, siempre el Señor podemos aprender algo, ¿no? Me gustaría, si alguno recuerda, cuál es el título del himno que hemos cantado al principio. ¿Qué himno hemos cantado? Oh Señor, a orar. Y ese es el de la oración, pero el que empezamos el culto. O que amigo no es Cristo. Amigo, amistad. ¿Les gusta esa palabra? Sentimos que la iglesia es como reunirnos con nuestros amigos. A veces incluso es como si reunirnos con nuestros familiares, ¿verdad? Así que, por eso me gustaría saludar especialmente a algunas personas que no conozco personalmente y presentarme. Yo soy José, que vengo este sábado de visita de la iglesia de Santa Cruz y, por ejemplo, no conozco aquí a esta familia. Bienvenidos, que puedan disfrutar de este sábado aquí con nosotros. Tampoco conozco a la señora que está allí al lado de Beatriz. Bienvenida, hermana, que tampoco nos conocemos. Y creo que el chico, no sé si lo he visto alguna vez. Creo que en Santa Cruz alguna vez nos hemos visto. A Yelitza no la conocía, ya nos hemos conocido allí también en el cuarto, ¿verdad? Y creo que tenemos un nuevo miembro, o por lo menos para mí es un nuevo miembro asistente a la iglesia, ¿verdad? Ana. Ana y la niñita o niñito. Ella es Beta y la niña es Ana. Ana. Muy bien, que estuvimos orando por ella, ¿verdad? Que hubo, gracias a Dios, la tenemos aquí, ¿verdad? Y ha venido. Estamos muy contentos de que pueda compartir este sábado con nosotros. Así que amistad. En esta mañana, hermanos, me gustaría hablarles de un personaje. Mefiboset. ¿Quién conoce a Mefiboset? ¿Alguien conoce a Mefiboset? Conocemos la historia, claro, a Mefiboset no lo podemos conocer, pero conocemos la historia de Mefiboset, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes que la historia de Mefiboset tiene dos partes? Hay una que todo el mundo conoce, pero yo no sé si conocemos la segunda parte. Ahora veremos hoy si la conocemos o no. ¿Saben? En el tiempo bíblico eran muy importantes los nombres. El nombre representaba muchas cosas. Nosotros en nuestra sociedad actual, moderna, occidentalizada, hemos olvidado eso. Ahora los nombres es lo primero que se te pasa por la cabeza y eso se le pone a los niños. Pero en aquella época eran muy importantes los nombres. Lo digo para que podamos entender ciertas cosas de esta historia. Pero ¿saben ustedes que todavía hay zonas, en el Oriente Medio especialmente, donde el nombre sigue significando mucho, muy importante? Y les voy a poner dos ejemplos para que ustedes vean. Como algunos saben, mi hijo mayor se llama Ismael y él trabaja en una compañía aérea de lo que todos conocemos como azafato, aunque ya no se puede decir azafato. Ahora se llaman TCP, tripulantes de cabina de pasajeros. Así que ahora, cuando se vayan a dirigir, son TCP, ya no son azafatos ni azafatas. Antes, ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que también decíamos el enfermero. Ya el enfermero tampoco. Ahora es primero fue el ATS, y ahora es el DUE, Diplomado Universitario en Enfermería. Parece que, para que vean ustedes como todavía sí hay gente que le da importancia a los nombres. ¿Se dan cuenta? Pero la historia es que mi hijo, obviamente, tiene la chapa del trabajo y estando en Londres, tomó un taxi y llevaba su nombre, Ismael. El taxista era de un país de Oriente. Ahí en Londres hay muchos emigrantes de zonas de Asia
y automáticamente en cuanto le dio el nombre, le habló en árabe. ¿Por qué le habló en árabe? ¿Quién es Ismael? En la Biblia, ¿quién es Ismael? Y de ahí surge el pueblo musulmán. ¿De acuerdo? Para toda esa parte del mundo, Ismael representa que es, y automáticamente vieron el nombre y automáticamente le habló en árabe, pensando que obviamente si se llamaba Ismael tenía que hablar árabe. Entonces ya él le dijo y contó su historia. Pero aún más, fuimos de vacaciones a pasar unos días a Marrakech, a Marruecos. Fuimos mi hijo Ismael y, como muchos saben, mi segundo hijo se llama Isaac. Si Ismael es el padre de los árabes, ¿quién es Isaac? El padre de los judíos, ¿verdad? Claro, fíjense ustedes que cuando nos fuimos a registrar en el hotel, el chico que nos tomaba nota, ¿sí? Digo, no, mi nombre es José Sánchez, ¿sí? Usted dice Ismael, suyo, Ismael, apunta, y el otro, digo Isaac, y es así. Se me queda mirando y dice, ¿son hermanos? Digo, sí. Pues vaya, no entendía que dos hermanos se llamaran Ismael e Isaac. Porque todavía en esa zona el nombre significa mucho. Aunque ya nosotros ponemos los nombres sin ese sentido, el hombre se quedó como sorprendido de que dos hermanos pudieran ser el padre, uno el padre de los árabes y otro el padre de los judíos. Así que para que podamos entender esto, les voy a decir qué significa Mefiboset. Mefiboset significa destructor de la venganza. Fíjense ustedes, vamos a ver un poquito la historia de Mefiboset. ¿Saben que la historia de Mefiboset empieza antes de que él naciera incluso? Su historia empieza, vamos a leer, en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 42. 1 de Samuel, versículo 20, versículo 42. Aquí tenemos a dos personajes, a David y a Jonathan. ¿Por qué son famosos David y Jonathan? Por su amistad. Recuerden, oh, qué amigo nos... Hoy vamos a hablar de la importancia de la amistad. David y Jonathan son conocidos, su principal virtud, ¿verdad? Cuando hablamos de ellos, es la amistad que los unía. Y fíjense lo que dice 1 de Samuel 20:42. Jonatán dijo entonces a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre de Jehová diciendo, que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Se levantó David y se fue, y Jonatán, volvió a la ciudad. Este hecho sucede incluso antes de que Mefiboset naciera. David y Jonatán hacen un pacto como amigos. Pero hay una peculiaridad. ¿Quién era Jonatán? ¿El hijo de quién? El hijo del rey Saúl. Por lo tanto, príncipe heredero al trono de Israel. ¿Y quién es David? El elegido por Dios para ser el rey de su... Y en cambio, Jonatán, ¿ustedes no creen que debería de sentir hacia David un poquito de... ¿no? Porque yo soy el heredero, yo soy el hijo de Saúl, yo soy el que tiene que heredar el trono. Pero Jonatán sabía que David había sido elegido por Dios. Y Jonatán era lo suficientemente fiel al Señor para aceptar sus designios. Y además, ser amigo íntimo de David. Así que fíjense, no es que David, que todavía no es nadie, le ofrece al príncipe, hagamos un pacto para que nuestra descendencia sea unida. No, ¿quién ofrece el pacto? Jonatán.
Lo vemos al principio del versículo. Jonatán dijo entonces a David. Fíjense que el heredero, que es el que tiene todo, es el que le ofrece el pacto a quien no tiene nada. Y le dice, a pesar de todo, que nuestras descendencias siempre sigan unidas. La historia, como sabemos, Saúl, padre de Jonatán, decide asesinar y acabar con la vida de David. Porque Saúl no estaba tan dispuesto a aceptar los designios de Dios como lo estaba su hijo Jonatán. Así que, como conocemos la historia, vamos avanzando un poquito. Finalmente, en medio de una batalla, bueno, aquí comienza la historia de Mefiboset, porque Jonatán es el papá de Mefiboset. Mefiboset es hijo de Jonatán. Finalmente, como todos sabemos, David tiene que huir, ya sabemos las historias, huye para que no lo maten, luego hay conflictos, guerras, batallas, hasta que en una batalla muere tanto Saúl como Jonatán. Y David, por los designios de Dios, es convertido en rey de Israel. Pasados unos años, cuando ya el reino de Israel se establece y ya David, digamos, es el rey y digamos que tiene un momento ya de pausa en las conquistas, en dominar, se sienta un día y recuerda esto que acabamos de leer. Y vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver qué sucede cuando David recuerda, porque hasta ese momento estaba como muy atareado con sus cosas, ¿no? De llevar el reino adelante. Pero en el capítulo 4 de 2 de Samuel, versículo 4. Ay, perdón, he saltado el texto. Aquí vamos a ver qué sucede con Mefiboset, que es anterior. ¿De acuerdo? En 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Perdón, me había saltado este. Esto es quién era Mefiboset. Ya no solo era el hijo del príncipe que no iba a llegar a ser rey, sino que encima, desde los 5 años, es lisiado. Saben, hermanos, a veces cuando pensamos en los lisiados del Antiguo Testamento, pensamos en los de hoy en día, que tienen sillas de ruedas, que pueden aparcar donde quieran, que tienen ayudas del gobierno, que en los trabajos hay un porcentaje de plazas que se les reserva para que los discapacitados puedan trabajar. ¿Ustedes creen que los lisiados en el tiempo de Mefiboset era así? ¿Qué era un lisiado en el tiempo de Mefiboset? Un desgraciado, hermanos. Pero con todas las palabras, con todas las letras de la palabra. Un desgraciado que solo podría seguir viviendo gracias a que alguien le pudiera ayudar, estar a su lado, que sacrificara su vida para que él pudiera. Ese es Mefiboset. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendamos cómo era, porque a veces leemos las cosas y pensamos eso, ¿no? De que un lisiado era nada, no podía hacer nada. Dice incluso el texto que no se podía ni arrastrar. Imagínense. Para ir a hacer cualquier cosa necesitaba que alguien lo llevara. Para comer, para ir a la comida, para ir al baño, hermanos, necesitaba que alguien lo tuviera que llevar, porque no se podía ni arrastrar. Imagínense qué concepto puede tener esa persona de sí mismo, cuando tú necesitas, hasta para lo más sencillo, que alguien lo haga por ti. Así que ahora sí retomamos, ahora que ya sabemos quién es Mefiboset,
retomamos el momento en que David adquiere el reinado y está en una situación ya de un poquito más de calma. Así que vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver lo que sucede en 2 de Samuel, capítulo 9. Leemos a partir del versículo 1. Es una historia que, como muchos han reconocido, ya conocemos bien. Dice así, a partir del versículo 1. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? ¿Recuerdan la promesa que leímos al principio? Que se hicieron Jonatán y David, que sus descendencias siempre iban a estar unidas y que cada uno... Pues ahora David recuerda. Y claro, hermano, no es como ahora que... Es que siempre pensamos, o quizás soy yo, siempre intentamos traer las cosas a nuestro tiempo, ¿no? Y a veces dice, bueno, ¿qué pasa? Que David no sabía que Jonatán había tenido un hijo. Pues a lo mejor ni sabía que había tenido un hijo. Porque David tiene que huir por salvar su vida y luego se ve en batallas, en guerras, en conflictos y no había un periódico para, ¡ay! El príncipe Jonatán tuvo un hijo. No había internet donde ve, ¡ay! ¿Qué le pasó a Jonatán? Posiblemente David no volvió a tener más noticias nunca, solamente de que Jonatán y el rey Saúl habían muerto y que por eso había entrado al reino. Así que David se pregunta un día, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Fíjense, no olvidemos que Saúl lo quería matar. Pero él no dice, ¿ha quedado alguno de la familia de Jonatán? No, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl al que yo pueda favorecer por amor de Jonatán? Y dice el texto en el versículo 2, había un siervo de la casa de Saúl que siguió trabajando para el rey David, llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David, y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo, no, volvió la pregunta, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Si analizamos todas las palabras, fíjense lo que dice, no ha quedado nadie para que yo lo favorezca porque soy el rey, dice, para que vean que yo... ¿Ha quedado alguien al que yo pueda favorecer por la misericordia de Dios? Fíjense cuál es el concepto que David tiene en su mente y qué es lo que gobierna sus actos. Por eso muchas veces cuando pensamos, ¿verdad? Ese texto que dice, David era un hombre con corazón conforme al corazón de Dios. Perdón, esa es la palabra, varón conforme al corazón de Dios. Porque ese era el pensamiento que tenía David en su mente. Puedo yo ayudar, pero no porque soy el rey, no porque soy muy bueno, no, ¿a quién le puedo yo dar? Por la misericordia de Dios. Así que aquí nos dice, Siba le contesta, respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. David rápidamente, el versículo 4, ¿dónde está?, le preguntó entonces el rey. Y Siba le respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Recuerdan lo que hablábamos antes de la importancia de los nombres? Lodebar. Lodebar significa lugar de destrucción, sin esperanza. Eso es lo que significaba Lodebar. Y allí es donde había ido. Posiblemente era un lugar donde no solo había ido Mefiboset, sino todos los lisiados, todos los que tuvieran algún tipo de tal, pues se reunían en ese sitio donde eso era ya, pues bueno, allí nos vamos y me imagino que entre todos se echarían una mano, al que le faltaba las manos pues usaba los pies, y al que le faltaba los pies usaba las manos, y entre ellos mismos allí pues intentaban, ¿verdad?, subsistir de la mejor manera posible. Eso era Lodebar. Lo último. De ahí no había esperanza, no había posibilidad de decir, bueno, llegaremos a... No íbamos a llegar a ningún sitio. Así que le dice el versículo 5, entonces el rey David mandó
el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si pensemos ahora que somos Mefiboset? Toda la historia que hemos hablado y quiénes somos, cómo estamos, y llegan dos guardas reales con su escudo, su casco, su espada, y dicen: Mefiboset, vamos que el rey te está llamando. ¿Qué pensaría Mefiboset? Olvidemos que era el nieto de la persona que quiso matar a David. Y ahora de repente vienen dos soldados a buscar a Mefiboset y le dicen: vamos que el rey te está llamando. Yo me imagino que Mefiboset iba así como un poquito tenso, ¿no? A la entrevista, ¿no? Como cuando nos llaman del juzgado para algo. Así que el versículo 6 nos dice: al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. Y David le dijo: Mefiboset, aquí tienes tu rey, le dijo. ¿Qué le dice David a Mefiboset? Mefiboset, aquí tienes a tu siervo. Pero veamos la actitud de David. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora vamos a ver lo que dice Mefiboset ante esto. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentía Mefiboset? Un perro. En aquella época los perros... Exacto. No, volvemos a lo mismo. Si pensamos en los perros de hoy en día, que les dan hasta las herencias cuando se mueren los dueños, son tal, tienen esto, tienen lo otro, hay oftalmólogos de perros, hay dentistas de perros, hay hotel para perros. En aquella época el perro significaba lo último. Eso era, los perros ni siquiera eran considerados como animales de compañía como ahora. Era algo que como mucho para cuidar la casa y listo, ¿verdad? Pero no solo es un perro, sino que además se siente como un perro muerto. Así, hermanos, es como nos debemos de sentir nosotros cuando el Señor nos llama. Porque así es como somos. Al igual que el rey David llama a Mefiboset, el Padre Dios nos llama a cada uno de nosotros. No buscamos nosotros a nuestro Padre. Nuestro Padre nos busca a nosotros y nos llama. Y si en algún momento hemos sentido el deseo de buscar al Señor, es porque primero el Señor nos ha buscado. Porque no somos más que un perro muerto, como decía Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Seguimos en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Fíjense que David no dice: bueno, ahora que me acuerdo del pacto que hice con tu padre, bueno, te voy a dar un terrenito, te voy a dar una zona. No, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Así que le dice a Siba, como Mefiboset está lisiado: tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Fíjense cómo las tradiciones
a pesar de que Saúl y de que Jonatán habían muerto, Siba seguía siendo siervo de Saúl y de Jonatán. Porque le habla David y le dice, todo lo que fue de Saúl se lo he dado al hijo de tu señor. Todavía Siba le está hablando como si Jonatán y Saúl estuvieran vivos, porque Siba seguía siendo siervo de Jonatán y de Saúl. Y ahora se convierte, por eso mismo, en el siervo de Mefiboset. Y fíjense que le dice, tú haz todo para que tenga tal, almacena los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero aunque hagas todo eso, ¿qué va a pasar con Mefiboset? Él siempre comerá a mi mesa. Y nos dice la Biblia que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Vemos como todos diferentes. Siba era un siervo, pero a la vez tenía 20 siervos. Pero fíjense ustedes, ¿alguna vez han ido ustedes a comer a la mesa del rey? ¿No? ¿No han invitado a ningún rey a ustedes? Es que no se mueven en los sitios apropiados ustedes. Ahora, ¿dónde vivía Mefiboset, hermanos? ¿En qué situación estaba Mefiboset, hermanos? Y ahora de repente come todos los días en la mesa del rey. Y tiene tierras, y tiene siervos, y tiene todo. Hermanos, la enseñanza para nosotros de esta historia es que nosotros somos Mefiboset, que no éramos nada, seguimos sin ser nadie, pero aún así nos han puesto a comer a la mesa del rey, a la mesa de nuestro Padre, y nos han dado cosas. Pero Mefiboset dejó de estar lisiado, siguió siendo el mismo lisiado, y siguió siendo el mismo que no merecía nada. Y nosotros seguimos siendo los mismos que no merecemos nada, porque todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Nada hay en nosotros, como nada había en Mefiboset, para poder tener Pero aún así, no olvidemos que tenemos el derecho, o tenemos, no el derecho, la palabra no sería el derecho, tenemos el privilegio de comer en la mesa del rey, hermano. A pesar de que no tengamos nada de mérito en nosotros, tenemos el privilegio, porque el Señor nos lo da, de poder comer a la mesa del rey. Muy bien, conocían esta historia de Mefiboset, ¿verdad? Hasta aquí, seguro que hemos escuchado muchas veces, pero ¿saben qué pasa después con Mefiboset? A veces las historias solo conocemos hasta donde nos interesa, ¿no? Hasta aquí me gustó la historia, hasta aquí me la sé. Después lo que pasó ya... Pero les voy a decir que Mefiboset dio un gran ejemplo en esta historia y nos va a volver a dar otro gran ejemplo de cómo debemos de actuar, hermanos. Vamos a ver qué sucede en la historia. Llega un momento en que un hijo de David, Absalón, ¿qué quiere hacer? Quiere convertirse en rey. Y quiere derrocar, quiere matar, ¿a quién? A su padre, hermanos. Yo no sé si vemos el contraste entre las dos historias. Jonatán, hijo del rey, heredero al trono, acepta fielmente al Señor cuando se le comunica que David es el elegido por Dios para sustituir a su padre. Y además, amigo íntimo. Absalón, hijo de David, tiene el mismo concepto, Quiere acabar con su padre para llegar a ser el rey de Israel. Así que Absalón se rebela y empieza una guerra y empieza, ustedes saben, bueno, no podemos a veces imaginar muy bien cómo serían aquellas cosas, ¿no? Pero comienza y David tiene que abandonar
Jerusalén. Y vamos a ver qué sucede en ese momento. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Yo me imagino que David decide abandonar Jerusalén porque no quiere enfrentarse a su hijo Absalón. ¿Ustedes se imaginan lo que tiene que ser para un padre? Ahora, no olvidemos David, varón conforme, y uno de sus hijos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Nos quiere decir que a veces, hermanos, las personas, aunque sean obedientes a Dios, aunque su deseo sea hacer todas las cosas correctas, pueden pasar alrededor de su vida muchísimas cosas. Porque podríamos pensar, vaya la educación que David le dio a Absalón, ¿no? A veces cuando vemos a algún joven hacer algo decimos, ¡ay, que los padres! Si yo fuera, ¿no? A veces hemos pensado eso, ¿sí o no? Pero no tiene, a veces se le ha podido dar la mejor educación, hermanos. Pero esa persona decide por su cuenta. Y eso fue lo que hizo Absalón. Y bueno, y quizás también David se equivocó en la educación. Porque aunque era un varón conforme al corazón de Dios, posiblemente sabemos que cometió otros errores, a lo mejor también se equivocó en la educación de Absalón. Pero no por eso dejó de ser un varón conforme al corazón de Dios. Así que yo creo que David decide abandonar Jerusalén porque no quiere tener que enfrentarse a su hijo Absalón. Capítulo 16, versículo 1. Dice, apenas había pasado David un poco más allá de la cumbre del monte, es decir, David abandona Jerusalén, se va y dice que apenas había cruzado un poquito allá de la cumbre del monte, cuando Siba, ¿recuerdan a Siba? El criado de Mefiboset salió a recibirlo con un par de asnos ensillados y cargado con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Siba, ¿para qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y ahora pregunta David, ¿dónde está el hijo de tu señor? Aunque la pregunta es rara, ¿por quién está preguntando? Porque no olviden que Siba es siervo de Mefiboset, pero David lo sigue tratando, ¿dónde está el hijo de tu señor? Como si Jonatán todavía... Fíjense la relación que tenía David con Jonatán, que para David, Siba sigue siendo siervo de Jonatán. A pesar de que ha muerto, a pesar de que ahora es siervo de Mefiboset, todavía no le dice, oye, ¿dónde está tu señor? No, ¿dónde está el hijo de tu señor? No sé si ahí entendemos la relación que tenía David con Jonatán. Dice, Siba respondió, se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, perdón, se me vuela, porque ha dicho, se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Ustedes lo entienden? ¿Qué le había dado David a Mefiboset? Entonces, ¿cómo dice ahora Siba? Que dice Mefiboset que ahora, pensando en que Absalón derrota a David, ahora me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Claro, si Saúl era el rey, Jonatán su hijo era el heredero y Mefiboset es el hijo de Jonatán, ¿a qué estaba destinado a ser Mefiboset? El rey. Ya no solo es no solo que le fueran a dar las tierras y lo que le pertenecía, sino que fuera el rey. ¿Qué les parece? Moraima ya conocía esta historia. Eso es lo que dice Siba.
Pero cuando leemos esto, parece ser que piensas y dices, bueno, pues Mefibosé parece que no entendió muy bien lo que David hizo con él. Pero esto es lo que Siba dice. Así que, seguimos en el versículo 4, le dice David, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset, dijo el rey a Siba. Inclinándose respondió Siba, rey y señor mío, halle yo gracia delante de ti. Fíjense ustedes cómo vamos a terminar la historia y luego buscamos las reflexiones. Ahora, vamos a 2 de Samuel, capítulo 19. Finalmente, en las batallas, Absalón es derrotado, muerto, y David obviamente sigue siendo el rey. No vamos a entrar en eso ahora, pero hay un matiz muy interesante en esa historia, que es que cuando Absalón muere, David se entristece tanto que sus generales se enfadan con él, porque nosotros que hemos luchado y peleado por ti para que tú sigas siendo el rey, ni te alegras por nosotros, pero te entristeces porque ha muerto el que quería acabar contigo. Posiblemente los generales no podían entender el amor que tenía David por su hijo, a pesar de lo que su hijo era y había intentado. El amor que David sentía por él estaba fuera de todo condicionamiento por la actitud de Absalón. Y hermanos, ese es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, hermanos. Ese amor de que a pesar de lo que podamos hacer, hermano, sigue siendo mi hijo. Y David se entristeció de tal manera que ya les digo, los generales se enfadaron con él y le dijeron, no, pero tienes que salir y a tus soldados decirles que felicitarlos porque hemos ganado, tienes que alegrarte. Pero David no se podía alegrar porque había muerto su hijo Absalón. Capítulo 19, vemos qué sucede después de esto. Capítulo 19, versículo 24. Después de todo esto, David regresa a Jerusalén para ya volver a tomar el dominio, porque ya habían acabado con Absalón. Dice el versículo 24, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Fíjense lo que había hecho Mefiboset durante todo este tiempo. No había lavado sus pies ni cortado su barba, y tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que salió el rey hasta el día en que volvió en paz. Uno puede decir, bueno, tenemos que volver a entender lo que eran en aquel tiempo esas tradiciones, ¿no? ¿Qué significaba que no hubiera lavado sus pies, que no se había cortado su barba y que no había lavado sus vestidos en todo este tiempo? ¿Qué significa? Que estaba de luto, porque su rey se había ido. No estaba para nada, no quería saber nada. Eso es lo que dijo Siba, que había hecho Mefiboset. A esperar que le tocara lo que le tocaba, ¿verdad? No parece que Siba fuera que lo que nos contó fuera muy cierto, ¿no? Muy fiel a su señor, ¿verdad? Versículo 25. Y cuando llegó a Jerusalén para recibir al rey, éste le dijo, Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Comías todos los días en mi casa, a mi mesa, estabas conmigo. Cuando yo tuve que huir, tenías que haber venido conmigo, tú formabas parte de mi familia. Miren lo que dice Mefiboset, 26. Él respondió, rey y señor mío, mi siervo me engañó. Tu siervo, es decir, yo le había dicho, ensíllame un asno, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Y él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey, pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Trátame pues como mejor te parezca. ¿Qué nueva lección nos da Mefiboset de cómo tenemos que actuar, hermanos?
Mefiboset había entendido perfectamente que todo lo que tenía era por gracia inmerecida, por misericordia. Así que, llegado el momento, decide irse con David. Obviamente, lisiado, le dice a su siervo, prepárame un asno, móntame que me voy con mi señor. Y el siervo, pues ya que sabemos la historia de lo que hizo el siervo. Y ahora se presenta nuevamente ante el Señor, ante David, y le dice, y haz conmigo como mejor te parezca. Ahora vean lo que dice el versículo 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte ante mi Señor, el rey. Sin embargo, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo aún de implorar algo al rey? El rey le dijo, versículo 29, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué les parece, hermanos? Mefiboset. ¿Cuál era la alegría de Mefiboset? ¿Cuál es nuestra alegría cada día, hermanos? El rey le vuelve a ofrecer las tierras y el poder, digamos, y las posibilidades a Mefiboset. Y Mefiboset le dice, que se las quede, porque mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Hermanos, Mefiboset no es más que la representación de nuestra vida, hermanos. En un momento fuimos herederos, cuando el Señor nos crea, como antes vimos en la historia, ¿verdad?, de Adán y Eva, convierte al ser humano en heredero de todo ese reino que Él construye, pero en un momento determinado, por nuestras decisiones, dejamos de ser nada. Nos convertimos en perros muertos, sin ningún tipo de valor. Pero aún así el Señor nos llama, hermanos, nos busca, va hasta nosotros. Fueron a buscarlo a Lodebar, a Mefiboset. El Señor viene al barro a buscarnos a nosotros, hermanos, y nos lleva a comer cada día a su mesa, hermanos. Y a veces nosotros estamos más preocupados por los terrenos, por esto, por aquello, que porque el rey haya vuelto en paz a casa. Así que, hermanos, animarles a comprender en toda su profundidad la enorme gracia inmerecida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, de llevarnos a su mesa cada uno de nuestros días. Que el Señor nos bendiga, hermanos. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallando
que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto